Bien, amados, una disculpa, estamos en vivo, problemas técnicos. Retomo, la porción dice cuando llegues a la tierra que Yahvé tu Elohim te da. Nos dice la escritura, perdón, recordemos que no todo Israel entró a la tierra prometida completo en aquel tiempo cuando entraron con Josué, porque 2,5 tribus se quedaron del otro lado del río Jordán. Solamente entraron los varones de guerra para acompañar al resto del pueblo para tomar la tierra prometida y luego se regresaron. La promesa es que todo Israel va a estar ocupando la tierra de Israel. Así que esta promesa es para nuestros días. Los temas que vamos a estar viendo en esta porción son, o bueno, los temas que trata esta porción, aunque no los vamos a profundizar todos, es las primicias y los diezmos. Moisés nos recuerda sobre las primicias y los diezmos. También nos da o le dio al pueblo de Israel la orden de escribir la ley en piedras, en unas piedras grandes en el monte Ebal y en el monte Gerizim. Las maldiciones en el monte Ebal, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, y el pacto de Adonai en Moab y en Oreb. Bien, vamos a empezar con primicias. Nos dice Deuteronomio 26:1. Cuando entres en la tierra que Yahvé tu Elohim te está dando como herencia y la poseas y te establezcas en ella, deberás tomar parte de cada primicia del suelo que coseches de la tierra que Yahvé tu Elohim te está dando y deberás ponerla en una canasta e ir al lugar donde Yahvé tu Elohim escoja para poner su nombre. Este es un mandamiento que también se menciona en Éxodo 23:19 y Éxodo 34:26. Y en ese pasaje nos dice, traerás lo primero, Reshit, de las primicias, Bikurim, de tu tierra a la casa de Yahvé tu Dios, que es el lugar donde el Creador habría de escoger. La palabra primicias, Bikurim, no se menciona en Deuteronomio, pero se menciona en Éxodo 23:19, por eso está 19 y 34:26, por eso a esta ofrenda de primicias se le conoce como Bikurim. La palabra Reshid, hermanos, bueno, la palabra, perdón, primero viene de la palabra Reshid, que significa primicias, principio o cabeza. De hecho, el libro de Génesis, pues es la palabra con la que empieza, de Reshid, cabeza, principio. El creador este, escogió esta palabra por algún motivo. Y la segunda palabra del hebreo, primicias, es bikurim, primicias, frutos, primeros frutos de la cosecha. Según la Mishnah, de acuerdo al pasaje de Deuteronomio 8:8, se da del fruto de la tierra de Israel y solamente de las 7 especies mencionadas en este pasaje, que son trigo, cebada, uvas, higos, granadas, olivas y miel. Esta miel, hermanos, no es miel de abeja, es miel de higos. Es miel, sí, es miel de higos. Y cuando el pueblo pues empezaba a ver cosecha, ellos marcaban los primeros frutos con un hilo para que cuando maduraran, pues los pudieran cosechar e identificaran cuáles eran esos primeros frutos que son del Creador. Esta fiesta se celebraba, se juntaban las familias enteras junto con otras familias de cada ciudad, se llevaban en canastas cargadas con esas 7 especias que acabo de mencionar. Se llevaba al frente del pueblo que iba de camino hacia Jerusalén, al templo. Se llevaba al frente un toro adornado con oro y guirnaldas de oliva. Al acercarse a Jerusalén, la gente de Jerusalén salía a recibirlos con gritos, con toques de flautas, mientras que los levitas cantaban el Salmo 30, que por cierto el Salmo 30 pues es un salmo mesiánico. Al acercarse al monte del templo, colocaban sus canastas en hombros. Luego, cuando ya estaban en el atrio del templo, los sacerdotes salían y colocaban su mano debajo y juntos el que llevaba las primicias y el sacerdote mecían la primicia para ofrecerla al Eterno. Este mecimiento se conoce como tenufá, si no me equivoco, y estaban declarando con ello que estaban
que la tierra es del Creador y le estaban trayendo sus primicias. Después todas las ofrendas se colocaban junto al altar y se recitaban los textos que dice a continuación Deuteronomio 26:3 y del 5 al 10. Deberás ir al sacerdote a cargo en ese tiempo y decirle, reconozco hoy delante de Yahvé tu Elohim que he entrado en la tierra que Yahvé juró a nuestros padres que nos asignaría. El sacerdote tomará la canasta de sus manos y la colocará frente al altar de Yahvé tu Elohim. Tú entonces recitarás lo siguiente delante de Yahvé tu Elohim. Mi padre fue un aramita errante que emigró a Misraim con escasas personas y se quedó allá, pero ahí llegó a ser una nación muy grande y numerosa. Los misritas o los egipcios nos trataron duramente y nos oprimieron, nos impusieron trabajos pesados. Nosotros clamamos a Yahvé, el Elohim de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestro ruego y vio nuestro aprieto, nuestra miseria y nuestra opresión. Yahvé nos libertó de Misraim con mano fuerte, con brazo extendido y con temible poder y con señales y portentos. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Por eso traigo ahora las primicias del suelo, porque tú, Yahvé, me has dado. Y aunque el pueblo que llevara las primicias directamente no era el que había salido de Egipto, se estaba identificando con el pueblo que había salido en Egipto, porque son sus antepasados. Esta porción también nos enseña que todo el pueblo debe identificarse con el pueblo de Israel, un pueblo en conjunto, como parte del el cuerpo, como también Pablo nos enseñó que somos un solo pueblo. Amén. Somos parte de un pueblo, como nos enseña, repito, Pablo en Romanos 11, Efesios 2, 11 al 22, Primera de Pedro 2, 9 al 10. Somos parte del pueblo santo del Creador. Por eso este pasaje repite nosotros, nuestro, nos. ¿Por qué? Porque todos se tenían que identificar como parte de ese pueblo que salió de Egipto y fue liberado. Y nosotros nos tenemos que identificar como parte de ese pueblo al que somos injertados por medio del Mesías, porque nosotros no fuimos sacados directamente de Egipto, pero sí del pecado. El siguiente mandamiento o la siguiente ordenanza es el diezmo del tercer año, Deuteronomio 26, 12 al 15. Cuando hayas apartado la 10ª parte de tu campo en el tercer año, el año del diezmo, y se lo hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda para que coman hasta saciarse en tus pueblos. Deberás declarar delante de Yahvé tu Elohim, he sacado de la casa la porción consagrada y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. He comido de ello mientras estuve de luto, no he sacado parte de ello estando impuro, ni he depositado nada de ello para los muertos. He obedecido a Yahvé mi Elohim, he hecho tal como me mandaste, mira desde tu morada sagrada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y el suelo que nos has dado, una tierra que fluye leche y miel, como juraste a nuestros padres. Y bien, este diezmo del tercer año, los años 1, 2, 4 y 5, las primicias, los diezmos se llevaban al templo. Pero este tercer año y el sexto año no se llevaban al templo, sino que en cada ciudad se almacenaban para dárselos al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. También se pide una bendición, el pueblo tenía que declarar, tenían que ser muy diligentes en hacerlo exactamente como el padre lo había dicho, pues ya que tenían que declarar, he obedecido, tal como me mandaste, he obedecido, no he sacado absolutamente nada, he guardado tus mandamientos. Tenían que ser muy diligentes en llevar todo correctamente para no caer en pecado al mentir delante del Eterno, ya que cada israelita sabe perfectamente que un día, pues vamos a estar delante del Creador y vamos a ser juzgados por las obras que hayamos hecho.
sean buenas o sean malas, como tenemos en los textos Daniel 7, 9 al 10, donde se van a establecer tronos y va a haber un tribunal en donde van a ser los libros abiertos y vamos a ser juzgados de acuerdo con todo lo escrito en estos libros. Y Apocalipsis también nos lo confirma. Y aquí nuevamente en este pasaje, amados, podemos ver que tenían que identificarse con el pueblo. Cada israelita debía ser obediente para solicitar la bendición a todo el pueblo. Eso le enseñaba al pueblo a no ser egoísta, a no pedir para mí solamente, sino yo obedezco tus mandamientos para que bendigas a todo el pueblo, a todo el pueblo. Eso nos enseña, vuelvo a repetir, a no ser egoístas, sino a contemplar la bendición para todo el pueblo del Creador. Por eso también debemos nosotros ser diligentes en ser obedientes al Creador y pedir la bendición no solamente sobre nosotros, sino sobre todo el pueblo. Porque un día todos vamos a estar delante del trono siendo juzgados por nuestras obras, sean malas o sean buenas. Bien. Deuteronomio 26, 16. Yahvé tu Elohim te manda hoy a observar estas leyes y reglas. Obsérvalas fielmente con todo tu corazón y tu ser. Tú has afirmado en este día que Yahvé es tu Elohim, que andarás en sus caminos, que observarás sus leyes y mandamientos y reglas y que lo obedecerás. Y Yahvé afirmó en este día que tú eres, como te prometió, su pueblo atesorado, que observarás todos sus mandamientos. Aquí vemos otra palabra que se repite mucho, amados. Te manda hoy, te manda hoy. Y ese hoy es todos los días tenemos la oportunidad de obedecer al Creador. Hoy obedecemos al Creador. Hoy debemos de obedecer al Creador. Si no lo hacemos hoy, pues muy probablemente tampoco mañana. Por eso todos los días, hoy. Hay una frase que se repite mucho en los grupos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, y es solo por hoy no hago esto, solo por hoy no hago esto. Pues para nosotros, hoy obedecemos. Y ese hoy nos lo recuerda Hebreos 3 del versículo 7 hasta el capítulo 4, versículo 13. Nos recuerda que tenemos que obedecer. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación. Y nos empieza a recordar las veces que lamentablemente el pueblo de Israel desobedeció y nos exhorta a nosotros sí obedecer hoy. A esta imagen le puse como título identidad, porque es lo que venimos, lo que he estado mencionando en las otras diapositivas, que todos nos tenemos que identificar como parte de un pueblo. Si nosotros sabemos que tenemos una identidad, que somos tal o cual cosa, así vamos a hacer y así vamos a pensar. Si nosotros sabemos que somos Israel, nos vamos a comportar de acuerdo a cómo se debe de comportar el pueblo de Dios. Si somos hijos de Dios, nos vamos a comportar de acuerdo a cómo se deben de comportar los hijos de Dios. Si nosotros, por ejemplo, le decimos a una persona que es tonta o que es ladrona, pues se va a comportar de acuerdo. O si tenemos esa percepción de nosotros mismos, o que somos rebeldes, o que somos cualquier cosa, nos vamos a comportar de acuerdo a lo que creemos. Como pensamos dentro de nosotros, así somos, dice Proverbios 23:7. Si nosotros nos identificamos con el pueblo de Israel al cual somos injertados por medio de nuestro Mesías, nos vamos a comportar. Es por eso que el primer paso cuando venimos a la fe de nuestro Mesías Yeshua es saber que somos parte del pueblo de Israel. Somos parte del pueblo de Israel y entonces nos tenemos que comportar como parte del pueblo de Israel. Tenemos que tener en la mente y en el corazón que esa ley que se les entregó en el monte Sinaí, que se confirmó
a través del tabernáculo y que se confirmó en las mesetas de Moab. Y más adelante, cuando Josué entró y escribió todas las leyes en piedras, esas leyes también son para nosotros porque somos parte del pueblo de Israel. Según la tradición, se dice que son 3 alianzas que el Creador hizo con Israel. Dentro del Pentateuco son 3 alianzas: la alianza del monte Sinaí, que se repite eh, en el tabernáculo, y en las mesetas de Moab, que es cuando Moisés pues les va a recordar al pueblo de Israel todas las leyes y decretos de nuestro Creador. Bien, Gálatas 4:26, Pablo nos dice: pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Nosotros somos hijos de la Jerusalén de arriba, de Israel. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada. La desolada, les recuerdo, amados hermanos, que es el reino del norte de Israel, que recibió carta de repudio, que fue que el Creador le dijo: ya ustedes ya no son mi pueblo, en Oseas capítulo 1 y capítulo 2. Esa es la desolada. Que de la que tiene marido es el reino del sur, Judá, que no recibió carta de divorcio. Amén. Dice: y ustedes, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Cuál es la promesa, hermanos? La promesa de restauración de Israel. El día en que el Creador va a tomar al reino del norte esparcido en todas las naciones y lo va a regresar, lo va a juntar con Judá y nos va a regresar a la tierra de Israel. Esa es la Jerusalén de arriba, la promesa de la restauración de Israel. Esa es la promesa, la restauración. Este pasaje Pablo lo menciona de Isaías 54. Isaías 54 habla de esta promesa, de que la desolada va a ser recibida nuevamente y va a ser reconstruida. Y de esa somos nosotros hijos, de la reconstrucción, de la restauración de Israel. Somos hijos de la promesa. Esa es nuestra identidad, parte del pueblo de Israel, amados. Y el pacto, los pactos que se han hecho con Israel también nos pertenecen, se renueva, como más adelante vamos a ver en un pasaje. Bien, se dan los mandamientos, se da el mandamiento, Moisés le dice a Josué, le da la ordenanza de poner, de escribir en unas piedras la ley en el monte Ebal. Deuteronomio 27, 2 al 7. Moshe y los ancianos de Israel le ordenaron al pueblo diciendo: observa toda la Torá que te imparto hoy. Tan pronto hayas cruzado el Jordán, hacia la tierra que Yahvé tu Elohim te está dando, debes erigir unas piedras grandes, recúbrelas con cal y escribe sobre ellas todas las palabras de esta Torá. Cuando cruces para entrar en la tierra que Yahvé tu Elohim te está dando, una tierra que fluye leche y miel, como te prometió Yahvé tu Elohim, Yahvé, el Elohim de tus padres, al cruzar el Jardín debes erigir estas piedras sobre las que te ordenó hoy en el monte Ebal y recubrirlas con cal. Allí también debes edificar un altar a Yahvé tu Elohim, un altar de piedras. No debes blandir sobre ellas una herramienta de hierro. Debes edificarle un altar a Yahvé tu Elohim con piedras sin tallar. Deberás ofrecer sobre él ofrendas quemadas a Yahvé tu Elohim y sacrificar allí ofrendas de bienestar y comerlas, gozándote delante de Yahvé tu Elohim, y sobre estas piedras escribirás muy claramente cada palabra de esta Torá. Moshe y los sacerdotes levíticos le hablaron a todo Israel diciendo: silencio, oye Israel, hoy has, eh, hoy has llegado a ser el pueblo de Yahvé tu Elohim. Hazle caso a Yahvé tu Elohim y observa sus mandamientos y sus leyes que yo te ordeno hoy. Primeramente, dice la tradición que la Torá fue escrita en 70 idiomas. Si es cierto o no, no lo sabemos. Sin embargo, esto nos enseña que la Torá
aunque se le entregó a Israel, también es para todas las naciones. También es para todas las naciones y todas las naciones tienen la oportunidad de conocer la Torá, de conocer al Dios de Israel, porque la manera de conocer al Dios de Israel es a través de su Torá. La manera de servir al Dios de Israel, la manera de amar al Dios de Israel es obedeciendo la Torá. Por eso si alguien de las naciones quiere conocer, quiere servir al Dios de Israel, pues debe de obedecer la Torá que se le entregó a Israel. Bien. Este mandamiento se cumplió en Josué 8:30 al 35. Entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Allí sobre las piedras Josué escribió una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el extranjero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea, de toda la iglesia, de toda la eclesía de Israel, incluyendo las mujeres, los niños, los extranjeros que vivían entre ellos. Hoy nosotros, por medio del Mesías, pues vivimos entre el pueblo de Israel. Por lo tanto, también la Torá es para nosotros. Bien, como dice la escritura, en el monte Gerizim se escribe la bendición y era mencionada por las tribus de Simón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y sobre el monte Ebal se iba a mencionar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. El monte de la bendición mide 880 metros sobre el nivel del mar, mientras que el monte Ebal, que es el monte de la maldición, mide 940 metros sobre el nivel del mar. Las bendiciones son 12, mientras que las maldiciones son 98, casi 100. No, perdón, estas maldiciones no, son las bendiciones de más adelante. El monte Ebal mide más porque las maldiciones son más. Deuteronomio 27, 11 al 26, ahí encontramos las maldiciones. Y maldito el que no honre a su padre y a su madre, y maldito el que se edifique un ídolo. Y estas maldiciones, que son las que tenemos nosotros escritas en el libro, también se tenían que mencionar, pero al revés. Bendito el que no tiene un ídolo, bendito el que honra a sus padres, bendito el que no recorre el límite de su territorio. Y por un lado se mencionaban las maldiciones y del otro lado las bendiciones. Bien, la Torá nos enseña el camino. La Torá nos dice lo que es pecado. La Torá nos enseña cómo debemos de conducirnos. Nos dice Gálatas 3:24, de manera que la Torá ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La Torá nos enseña, nos guía cómo debemos conducirnos delante del Creador. Sin embargo, Pablo, el maestro de Torá, también nos dice y nos enseña que a causa del pecado que hay en nosotros, no podemos obedecer la Torah. Esto lo encontramos en el capítulo 6, 7 y 8, que porque el pecado mora en nosotros, no podemos obedecer la Torah. Para eso, amados, y por esta causa, perdón, antes de eso, por esta causa,
Pablo le llamó a la Torá ministerio de muerte, porque por causa del pecado, la Torá nos condena y nos causa la muerte, por causa del pecado que hay en nosotros. Por eso dice 2 Corintios 3, 7 al 9. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, le llama ministerio de muerte no porque la Torá sea mala, porque la Torá es vida. Es ministerio de muerte porque por causa del pecado que hay en nosotros, no podemos obedecer la Torah. Dice, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Nosotros tenemos una promesa de que el Creador, por medio de su Espíritu, nos haría obedecer la Torah. No la vamos a obedecer con nuestras fuerzas o porque qué buenos somos, que vamos a obedecer la Torá, sino que Él es el que pone en nosotros la voluntad para poder obedecer. Y esto gracias a nuestro Mesías Yeshua. Gracias a nuestro Mesías Yeshua. Y nos dice Pablo en Romanos 7, 7 al 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Es pecado la ley, hermanos? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado que hay en nosotros, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios son para vida, amados. Son para vida. A mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir en mí, a producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Por causa del pecado, a nosotros se nos es difícil obedecer la Torah del Creador. Y por causa del pecado, pues nos produce muerte. No porque la Torah sea mala, sino porque es la consecuencia del pecado. Deuteronomio 27, 11 al 26. El versículo 26 dice, el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Cuando no confirmamos las palabras de la Torah para obedecerlas, caemos en maldición. Romanos 8, 3 al 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, no porque sea ineficaz, ya que era débil por causa de la carne, o sea, por causa del pecado que hay en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, es que es débil, no porque en sí la Torah sea mala, vuelvo a repetir. Dice, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Normalmente se enseña en las denominaciones que Yeshua cumplió la ley por nosotros, que nosotros no tenemos ya que hacer nada. Eso no es así, no es lo que dice el texto. El texto dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, o sea que nosotros debemos de andar en obediencia. Una persona que rechaza la Torah no viene del Creador, amado, viene del espíritu antimesías. Y esto lo podemos ver en primera de Juan 3, segunda de los Tesalonicenses 2, 7 y Daniel 7, 25. Daniel 7, 25.
Gálatas 3:10, Pablo nos confirma, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué eran estas obras de la ley, hermanos? ¿O qué son las obras de la ley? Es la forma legalista de exigir la obediencia a los mandamientos. Entonces, cuando se cae en este legalismo, se transgrede la Torah. Se transgrede la Torah y entonces caemos en maldición, porque la Escritura dice, o sea, cuando transgredimos la Torah nos condena. Maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bien, ahora tenemos las bendiciones y las maldiciones del capítulo 28 de Deuteronomio. Del versículo 1 al 14 tenemos 12 bendiciones y del del versículo 15 al 68, 98 maldiciones. Y poéticamente, David resalta resalta poéticamente este pasaje en el Salmo 1, del 1 al 6, y dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. En esta parte, David está enalteciendo las bendiciones. Y en la siguiente parte dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Por qué perece? Porque empiezan a caer sobre él todas las maldiciones. Todas las maldiciones. Y bien, en este capítulo 28 y en el capítulo 30, del capítulo 28, 29 y 30 tenemos toda la historia de Israel. Tenemos que las bendiciones se cumplieron desde que el pueblo entró a la tierra de Israel hasta el reinado de Salomón, todas las bendiciones se cumplieron. Y perdón, no sé si dije Salomón, sí, se cumplieron hasta el reinado de Salomón. De ahí del reinado de Salomón, cuando Salomón muere, se empiezan a cumplir las maldiciones, hasta que el pueblo es esparcido en todas las naciones. Y después, como nos va a ilustrar el capítulo 30 de Deuteronomio, que es el regreso del pueblo de Israel, que es lo que hoy estamos viendo. Dice Deuteronomio 30, 1 a 2, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y lo obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Creador nos ordena que después de que hayan venido todas las maldiciones y se hayan cumplido todas las maldiciones, el pueblo va a regresar al Creador. Y hoy estamos en esos tiempos, hermanos. Esta promesa, esta profecía se está cumpliendo el día de hoy, en la que alrededor del mundo muchos están volviendo a la Torah, a los mandamientos del Creador. Y somos el cumplimiento de esa promesa. Silencio. Bien. Deuteronomio 29, 3 al 5. Sin embargo, hasta el día de hoy, Yahvé no les ha dado una mente, corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo los dirigí a ustedes por el desierto por 40 años. La ropa no se les gastó encima, ni las sandalias en sus pies. No tuvieron pan para comer, ni vino u otra bebida embriagante para que supieran que yo, Yahvé, soy su Elohim. Primeramente, hermanos, el Creador advierte que no les había dado una mente, un corazón. La palabra que se utiliza en el hebreo en este pasaje es lev. No les he dado un lev, que significa corazón,
Es también usado muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad, incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa, amorosamente, y tiene que ver también con el pensamiento, con la voluntad. Entonces, en ese tiempo no tuvieron voluntad para obedecer, pero la promesa para nosotros hoy es que el Creador va a cambiar nuestro corazón. Dice Ezequiel 30 y, perdón, sí, Ezequiel, ya no recuerdo el pasaje, en donde dice la promesa, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y les quitaré el corazón Ezequiel de carne. 36:27, amada. Ezequiel 36, 27, gracias, amada. Se me fue por un momento ese pasaje. Entonces, la promesa es que después de ser rescatados por medio de nuestro Mesías, después de ser hechos pueblo del Creador por medio del Mesías, por medio de su sacrificio, el Creador pone en nosotros su espíritu, nos cambia el corazón para que entonces tengamos voluntad, tengamos la voluntad de obedecer sus mandamientos, que es lo que está aconteciendo hoy. Es lo que está aconteciendo hoy. Esta profecía se está cumpliendo hoy. Jeremías 31 del 31 al 34 dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El Creador nos promete poner su ley en nuestro corazón, darnos la voluntad de obedecer sus mandamientos. Darnos la voluntad de obedecer sus mandamientos por medio del Mesías. Primera de Corintios 2, 9 al 10 y el 15 dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bien, así que amados, por medio de Yeshua, nosotros ahora tenemos nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestros pensamientos, el lev dispuesto a obedecer a nuestro Creador. Que esa sea nuestra, que agreguemos esto a nuestras oraciones diarias, que Él nos dé un corazón, una mente para entender, ojos para ver y oídos para oír sus mandamientos. Y hasta aquí, amados hermanos, la parasha 50, Kitab, cuando llegues.